Buenas tardes, señor Yashim. ¿Qué ¿Dónde? tal, hermano? ¿Cómo ¿Cómo está? vas? Bueno, El gran comenzó. Giuseppe. ¿Giuseppe o Giuseppi? Giuseppe, Giuseppi. pero se escribe Giuseppe. Ah, bien. En italiano, sí. Iniciamos entonces. La primera pregunta iría acerca de sus inicios, su infancia y qué estímulos tuvo al desear escribir. Eh, Siempre empieza, creo, en la casa, ¿no? Siempre he tenido tíos graciosos, tíos bromistas, que tienen la palabra precisa, la chispa, y un poquito viendo las reuniones familiares, un poquito participando de ellas como niño, ¿no? Me ganaba mucho de muchos diálogos, me ganaba de actuaciones. Un tío por ahí, por joder, se ponía el vestido de mi tía y una peluca y hacía el show. Ahí yo veía la actuación, veía la comedia, me reía. Comenzó ahí mi gusto por hoy, el actuar, el llamar, ¿no? El utilizar algún indumento o el utilizar la risa, sobre todo como manera de cautivar. Y fue así donde en el colegio, por ejemplo, yo siempre he sido un muy mal alumno, ¿verdad? En el colegio. Después cambió un poco la situación cuando entré a la universidad. Pero en el colegio era puta, de 6 jalados, 7 jalados, súper distraído, andaba en otra. Pero encontré en el teatro mi lugar donde dije, chucha, acá es donde quiero estar. Y comencé a escribir historias en el colegio, escribía historias para poder hacer con mis compañeros en los juegos florales. Hacía mimo, por ejemplo, me pintaba la cara de blanco, me ponía mallitas, guantes y comenzaba a hacer esa vaina, ¿no? Y me inventaba las historias del mimo y luego hacía teatro con la gente, convencía a un par de amigos para que participen y así comenzó, ¿no? Empezó un poco en la familia y obviamente en un colegio que me permitió desarrollar la parte artística, por suerte. Yo estudié en el Maristas, San José del Callao, y creo que fue ahí donde ya desde niño encontré cuál era mi camino para desarrollarme ya como persona, ¿no? ¿Siente que su entorno, el vivir en las calles del Callao, lo han influenciado en sus escritos? Definitivamente, hermano, definitivamente. De hecho, creo que soy de los que piensan que para escribir hay que vivir. Obviamente tú puedes escribir de lecturas, puedes haber leído mucho, pero yo siento que la vivencia le da una verdad a tus escritos, una verdad a tus historias, obviamente porque son tomadas de la realidad, pero tú ya digamos, lo vas viendo con otros ojos ya como escritor, porque tú mismo como escritor tienes que creer lo que estás haciendo y obviamente si te la crees es porque la has vivido. Entonces, yo chapo mucho de lo que he vivido en la vida para poder escribir en general. ¿Ah? Creo que por eso desde el inicio de mi carrera, y yo digo desde el inicio de mi carrera hablando de la universidad, porque yo siento de que en la misma universidad yo ya trabajaba en la vaina, porque era mi pasión, lo que a mí me gustaba hacer. Y incluso yo escribía mis guiones de cursos sabiendo que del curso que venía, digamos, ¿no? Voy a tener taller de dirección de cine, puta, en vacaciones escribía mi guión para tener un proyecto que presentar, ¿me entiendes? Era ya como que mi chamba, yo me estaba desarrollando un poquito por ese lado. Y curiosamente, todos esos trabajos universitarios tienen que ver con esta experiencia de vida que yo ya había tenido. Y obviamente todos mis proyectos tenían que ver con esa realidad urbano marginal, que era la que yo la tenía a la mano y quizás para mucha gente era desconocido y por eso cautivaba. Bueno, entonces comencemos con su decisión de estudiar comunicaciones. Ya las aspiraciones dentro de la carrera. ¿Cuál fue la expectativa realidad que tenía sobre comunicaciones? De acuerdo, cuando yo estaba en el colegio, justamente ya en quinto de secundaria tocaba salir, pues no, tocaba hacer la vida. Y yo salí decidido a ser actor. Yo estaba convencido de querer actuar, de querer participar en telenovelas, en películas, ¿no? Pero sabiamente mi padre me dice, oye Yashin, escúchame, tú quieres ser actor, me parece genial, yo te apoyo, pero te recomendaría que estudies algo que tenga que ver un poco con lo que tú quieres, pero que no tengas que esperar a que te llamen, me dijo. Tú deberías gestar proyectos para que tú puedas generar trabajo. Y yo me quedé pensando justamente en eso y me dijo, oye, pucha, ¿por qué no estudias una carrera universitaria que tenga que ver? Y yo, bueno, voy a estudiar ciencia de la comunicación. Y me preparé para eso, ingresé a la universidad,
Curiosamente ya cuando estaba en la facultad, porque al principio en generales era un poco como la continuidad del colegio, entre comillas, pero ya cuando entras a la facultad y comienzas a trabajar y a desarrollarte en lo que tú quieres, eh, tú ya eres feliz y eres tú. Entonces ahí ya mis notas no eran las del colegio, sino mis notas ya eran las que yo podía lograr con mi pasión o con lo que yo creía que hacía bien. Y digo creía porque obviamente era un estudiante, ¿no? Muy apasionado, muy claro en una cosa, pero nada, con errores como cualquiera y creo que en el camino uno ya ha ido aprendiendo de eso, aparte que tenía una falta ortográfica pero terrible, mis profesores han zapateado conmigo, pero nada, aquí seguimos en pie y avanzando, ¿no? Bueno, entonces, ¿podría decirnos cuáles fueron sus primeros trabajos, quizá en la carrera o finalizando? Mira, los primeros trabajos que hice en la universidad, ¿te refieres? Claro, como Fueron, practicante, tal vez. mira, yo hice dos cortos en la universidad que uno se llamó Los Charlies, que trata sobre una banda de delincuentes que se metía a casas en La Molina a robar. Eh, y el otro es El Día de mi Suerte, que es una continuación de este cortometraje, pero con otros personajes, pero teniendo como eje central al protagonista, el mismo protagonista del corto anterior. Ese se llamó El Día de mi Suerte y trataba sobre la lucha de un joven que trataba de salvar a su madre de un cáncer en fase terminal. Pero nada, al final él mismo terminó matándola porque al robar se le encuentra en el casino donde él estaba secuestrando y un paro y ahí murió la tía. Son historias así que ese es el segundo trabajo que hice y a los cuales le tengo mucho cariño porque creo que es el origen de un grupo de cineastas, de realizadores con los cuales hasta ahora seguimos trabajando, ¿no? Hermanos Conchen tiene mucha de esta gente con la que empecé a estudiar en la universidad, ¿no? Y eso es algo que siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos cuando he enseñado, les he dicho, miren la cara de las personas que tengan al lado, porque con ellos van a trabajar el resto de sus vidas. Y creo que no me equivoco, porque así es. Bueno, usted saliendo en el 2002 ya comienza a trabajar como guionista. Claro. En la universidad yo tuve la suerte de conocer a Luis Felipe Alvarado, él es un profesor y un guionista también muy reconocido. Dicen por ahí que es el mejor escaleteador de Latinoamérica. Escaleteador es uno que crea las historias para las telenovelas de televisión, ¿no? Para la telenovela. Y yo lo tuve de maestro en la universidad. Él fue mi profesor. Y yo me acuerdo que en estos trabajos universitarios, él agarra y un día le doy mi guión, lo comenzamos a leer en clase, todo eso, y se vaciló un montón. Entonces agarra y dice, muy bien, quiero ver la propuesta de producción. ¿Quiénes son los actores, las escenografías? ¿Quién es el productor? Dijo. Y era un amigo, pero mi amigo no había hecho nada. Entonces yo saqué, profe, yo tengo acá, ya había hecho yo un desglose de producción, aquí lo tengo. Ah, muy bien, comienza a ver las locaciones, qué actores. Muy bien, la dirección de arte, cuáles son los vestuarios, qué para los personajes. El pata de arte no lo había hecho. Y yo le dije, profesor, escucha, yo tengo acá una propuesta que tengo los... Ya, ching, gracias. A ver, muy bien, dígame bien. Y pidieron una cosa más, maquillaje. La propuesta de maquillaje para la escena de los golpes, y yo volví a sacar. El bon se asó, se molestó y dijo, puta madre, Yashin, ¿vas a dejar a trabajar a tus compañeros o no? Venga. Y me llamó. Me acercó y yo me acerqué palteado y me dijo, puta, bon, no puedes hacer eso. ¿Qué cosa? Puta, hacer todo, bro. No puedes hacer eso. Tienes que dejar que tus compañeros también hagan la vaina. Este guión que has escrito, puta, es la mejor hueá que he leído en 10 años, weón, acá. Cuando termines la universidad, yo te voy a llamar para trabajar conmigo. Anda, profe, ¿qué me va a hacer? De verdad. Y dicho y hecho, me llamó cuando terminó la universidad. Y menciono esta historia porque a raíz después de esa vaina, la gente comenzó a desahuevarse y comenzó a trabajar. Y yo me di cuenta de que nada, pues, ¿no? De que había que también dejar que la gente darle la responsabilidad y no tratar de hacer todo. Y ahí comenzó mi historia. El profesor me vio condiciones y me llamó para escribir.
Y él pues fue mi padrino televisivo, por decirlo así, el jefe Luis Felipe Alvarado, hasta ahora muy buen amigo, muy buen maestro. Y ahí es donde comienzo con las telenovelas, Luciana y Nicolás, luego Tormenta de Pasiones. Después de eso ya pues yo como buen, ¿cómo se dice? Aprendiz, ya quería volar con mis propias alas. Y Michelle Alexander, Margarita Morales y Susana Bamonte me convocan para participar de una miniserie que se llamó Viento y Arena, la historia de Villa El Salvador. Necesitaban un director. Y yo justo había estado, pues, sabían de mí algunas personas y me recomendaron, ¿no? Así que fui, me entrevisté con ellas y comenzó mi periplo con, con las miniseries, ¿no? Y así han sido 13 miniseries, han sido 2 teleseries de largos años, 2 telenovelas, 4 cortometrajes, 5 obras de teatro, Y una una película. película, 2 ahorita en camino, Ah, estamos en eso. genial. Pero, por ejemplo, muchas veces por al menos el formato televisivo, no se tiene mucha diferencia entre lo que es miniserie, teleserie o telenovela. Claro, definitivamente. Yo creo que ahí se ha confundido un poco la gente porque yo me acuerdo de las miniseries de Michelle Gómez, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando daban Tatán o cuando daban, no sé, Regresan? Son miniseries de los 90 que tenían el formato de miniserie, 10 capítulos, eh, no sé, otra de 5, otra de 4, que son cosas cortas, rápidas, por eso son miniseries, ¿no? Se trata de esa forma. Cuando llegó ese formato acá a Perú, o cuando no fue cuando llegó, cuando lo comenzaron a utilizar, se estaban haciendo más o menos unas novelas cortas. Eran como, todo tenía el formato novela porque era un poco lo que los guionistas creo que habían consumido a lo largo de la vida y creo que le daban ese tono a la miniserie. Y digo guionistas porque yo dentro de esto también he estado ahí, pues, ¿no? Haciendo miniseries, pero también tiene que ver un poco con el requerimiento del canal, porque en un momento el canal puedes hacer miniseries de 10 capítulos, 5 capítulos, pero el canal necesita llenar su parrilla y necesita tener más capítulos, necesita que tu miniserie no dure 2 semanas, sino un mes o 2 meses. Y es ahí donde comienzan a hacerse las miniseries de 20 capítulos. Y luego de las de 30, y luego 20, 40, 80 creo que ahora están, y la novela, ¿no? Que esas son un poco las dimensiones que se han estado manejando, pero curiosamente a estas miniseries de 20 capítulos se les sigue llamando miniserie, ¿me entiendes? Pero ya debería ser como mini novela, ¿no? O sea, son 120 capítulos, es una novela. Este, Creo que la diferencia, ya propiamente dicho, tiene que ver con el contenido, ¿de acuerdo? Porque tú puedes hacer la serie de Héctor Lavoe, la serie de Los Jotitas, de justamente el campeonato, o la serie de, no sé, el planeta de los simios, serie, ¿me entiendes? Pero ya cuando haces telenovela es otra forma de escribirla, es otros términos, otro lenguaje, otro género, ¿no? Que se trata de una manera distinta. Pero creo que esas son las diferencias, ¿no? El contenido y el metraje de la historia. No. Bueno, entonces una pregunta, ¿usted cuándo es cuando se trabaja con un piloto televisivo? ¿Cómo se presenta la propuesta de la producción o al canal? Mira, los pilotos son complicados, ¿de acuerdo? Para empezar, tú necesitas ya tener el pedido de alguien del canal porque es algo que se requiere, porque no es algo que tú quizás vayas a invertir y pueda quedar ahí. Como pasó un poquito con Siete Perros, que es una miniserie de 4 capítulos, que sí propiamente se llama miniserie, ¿no? Ahí sí le traté de darle ese término y que encaje dentro de que nada, hicimos los 4 con Michelle Alexander como productora. Lamentablemente la temática del proyecto era bastante subida de tono, habían cosas que era difícil de colocar en la televisión, era difícil también de conseguir auspicios porque era sobre mafias de construcción civil. Entonces la miniserie quedó un poquito ahí y se fue quedando sin apoyo porque no era un producto comercialmente atractivo.
Sin embargo, contaba con las estrellas, los actores y un buen guión y una muy buena realización para el momento y para el entonces, ¿no? Te estoy hablando del año 2008. Ahora, lo curioso es de que han pasado los años, tú ves el producto, si bien ya la calidad ha bajado porque está hecho en las P2, en las cámaras P2, Claro, sí. ahora pucha ya es otra calidad, ¿no? Pero igual la historia se mantiene, es vigente, está fuerte. Yo creo que si se suelta por internet en algún momento, este piloto puede llegar a ver la luz. Pero yendo a tu pregunta propiamente, creo que tiene que ser con la intervención o con el apoyo de algún ejecutivo del canal para que tú puedas lanzarte a hacer un piloto, ¿no? Un programa. Porque acuérdate, el piloto es vamos a ver cómo prueba, cómo funciona. No, porque tú tranquilamente, si tú tienes una idea, la escribes y la escribes bien, y en base a eso tú ya puedes conseguir algún tipo de auspicio para poder financiarla, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo es la relación que usted maneja con los productores. Cuando me ha tocado a mí ser cabeza de guión en miniseries, la relación con los productores tiene que ser siempre amigable y somos uno, pues, ¿me entiendes? Porque la producción trabaja de mano del guión. Trabajamos, obviamente yo no puedo poner escena, la luna, 2027, porque no tenemos para hacer las cromas y las cosas y demás, ¿no? Así que hay que siempre trabajar en base a los requerimientos de producción. Como dice una productora muy sabia, la producción, cuando yo haga mi película, cuando yo haga mi historia, puedo hacer lo que quiera. Mientras tanto hay que ceñirse a la producción de ahí, ¿no? Pero la relación siempre creo que tiene que ser buena, ¿no? Tú no vas a trabajar en un lugar donde no te sientas cómodo, o no vas, al menos yo creo que uno no escribiría algo que no le salga del corazón o que no lo satisfaga dentro en alguna cosita, ¿no? Porque creo que uno después de todo trabaja con eso, ¿no? Trabaja con los sentimientos, con las emociones y por más que no te paguen, uno lo escribe con amor y con pasión para que se vea bien, pues, ¿no? Por último. Ya, iríamos entonces ahora con Al fondo y sitio. Usted ingresó en la cuarta temporada. Sí, es Trabajo. bien curioso, ¿no? Yo estuve trabajando cerca de 3 años con Michelle Alexander. Hice con ella varias miniseries, Vírgenes de la Cumbia 1, Vírgenes de la Cumbia 2, Néctar. Yuru, Néctar, Los Jotitas, Los del Barrio. Ya vi por la Sarita, le hice como 7 y digamos como que ese tipo de miniseries, las miniseries que yo había escrito comenzaron a sonar, comenzaron a ser vistas, la gente la disfrutaba y creo que en un momento, obviamente entró al fondo de sitio en el 2008 con un super rating y estaban posicionados y están en un muy buen canal. Entonces, llegó el momento en el que uno de los guionistas de Al fondo del sitio decide salir y necesitaban alguna persona que escriba. En ese momento yo ya había terminado había hecho, me parece, La Fuerza, que era una serie que había trabajado con Aldo Miyashiro, con Juan Carlos Fajardo. El Es- arquero, ¿cómo se llama? ¿Mm? Y un arquero que se pasó a ser actor, no me acuerdo. Sí me acuerdo haberla visto. En La- Panamericana. claro, La fuerza. Panamericana, exactamente, exactamente. Sobre unos militares que bueno, nada, se ponían a resolver casos, ¿no? Curiosamente, yo había terminado eso y me había quedado sin chamba. Estaba dando mis clases, ¿no? Como siempre uno tiene que estar activo. Y y llega esta convocatoria de Gillo y yo feliz, pues, ¿no? Le respondo, ahí voy. Y ahí estuve y fue loco, ¿no? Porque era incorporarse a una serie ya avanzada, a un grupo ya consolidado de guionistas y de reconocidos guionistas, sobre todo, ¿no? Gillo, Pablo Guerra, Jaime Nieto, Rasek obviamente, que también ya estaba ahí, joven igual, pero todos muy talentosos, muy capos y había que estar ¿no? A la par. Y me fui adaptando, gracias a Dios, muy bien y ahora ya tengo 8 años trabajando en ese grupo y en América haciendo las series, ¿no? Al fondo hay sitio Ahora y de de vuelta. vuelta al barrio desde el principio, ¿no? Desde la concepción. Entonces vamos con uno de sus primeros reconocimientos.
Usted por la serie Mi problema con las mujeres, la serie llegó a recibir la nominación del Emmy a Mejor Comedia. Claro, eso fue en el año 2008. Fue bien loco. Nosotros la serie la comenzamos a escribir en el 2006 con Gerardo Ruiz Miñán. Empezamos a escribir esta serie. eh, Recuerdo que fueron cerca de 10 21. 10 capítulos más o menos en los cuales comenzamos a trabajar, pero yo estaba ya en un momento de locura. Estaba escribiendo Vírgenes de la Cumbia 2 y Mi Problema, y un momento ya tenía que decidir qué hacer y corté con Mi Problema, me quedé en los 10 capítulos, seguí con la otra y entró Wendy Ramos a Mi Problema con las Mujeres, y trabajó Wendy con Gerardo el resto de capítulos, que eran 21, los 11 que faltaban. Este, Siempre bajo la batuta de Frank Pérez Garland, Paul Vega y Christian Buckley. Todo esto con la producción de Jaime Carvajal, exactamente. Ya pues, ¿no? Ahí estamos, en los premios Emmy, nominados. Se fueron a Nueva York, yo no fui, pero se fueron la gente. Y nada, pues está ahí dentro del currículum con gusto, ¿no? Un gran gusto. Pero sí, también ha habido, como los siete perros, proyectos que no han salido. Ejemplo, también encontré lo de los niños de las plumas. Su, Claro, El Niño de las Plumas es un guión que escribí en el año 2004 más o menos. Es un guión bastante personal porque tiene que ver con la historia de un familiar, un tío mío. Y, y escribí el guión, pero hay que trabajar, ¿no? Me salió la situación de trabajar con Michelle Alexander en las series y a desarrollar y escribir guiones, y dejé de lado mi guión de cine para dedicarme a hacer televisión y poder, digamos, agarrar oficio, agarrar cancha y de un poco hacerse un nombre, ¿no? Así que nada, ese proyecto lo tengo todavía ahí presente, pero me gustaría hacerle un cambio, transformarlo a una obra de teatro. Siempre encuentro en el teatro una válvula de escape para algunas historias que quizás no puedo contar en televisión. Y lo encuentro obviamente o en el cine o en el teatro. El cine a veces es un poco caro, es un poco de más tiempo, y el teatro es una cosa un poco más inmediata, el que tú puedes compartir y comunicar, ¿no? Así que El Niño de las Plumas creo que tendrá su versión teatral, y ya si es exitosa se va al cine, pues, ¿no? Y se convierte en película. bueno, aquí vamos con el lado de Hermanos Conchen Films y los cortometrajes que hizo con ellos. Hermanos Conchen surge en realidad, como te digo, desde la universidad, pero teníamos otro nombre. En esa época nos llamábamos Acabien Producciones. Éramos un grupo loco de chicos. Y bueno, la cosa es de que una vez que ya se acabó la universidad y ya comenzamos a trabajar y a hacernos nuestras vidas, con Nelson Mendoza, que es mi socio en esta empresa, eh, nos dijimos, oye, hagamos una película, ¿no? Un cortometraje, como para volver a entrar en calor, y escribimos el guión de Porno Star. Y luego de esto vinieron muchos premios, gracias a Dios. Con Porno Star ganamos el Filmocorto del 2011, con el premio a Mejor Corto, a Mejor Ficción y Premio del Público. También ganamos en Mejor Producción en la Noche de los Cortos, ganamos el premio al Ministerio de Cultura, ganamos afuera algunos premios también en España. Eh, y bueno, nada, ahí comenzó nuevamente esta posibilidad de seguir haciendo películas, así que nos comenzamos pues a juntar con la gente, hicimos Porno Star, luego vino Amor, luego vinieron varios trabajos institucionales y cosas que surgen como para ir solidificando un poquito la empresa. Y bueno, ahora estamos con la producción de la nueva producción de Hermanos Conchen, es lo del documental La Besada Compañía de Teatro. Yo soy el director y productor del proyecto, y nada, cuenta la historia de un poco del proceso de un grupo de internos que aprendieron teatro en un penal y que ahora en libertad hacen teatro pero en prevención del delito.
Y eso es un poco la onda de la película, del documental, y nada, gente que hizo teatro, aprendió teatro en una cárcel y que ahora lo está devolviendo un poco a la sociedad, ¿no? ¿Usted aún realiza trabajos como director y como actor en el teatro? Creo en el Centro Cultural PUC, en el principio de año, tuvo una obra. Mira, yo trabajo en teatro siempre en paralelo, siempre lo he hecho. Yo, por ejemplo, hago talleres de teatro en las cárceles desde el año 2004. Eh, Curiosamente, soy pionero de estos proyectos teatrales en los penales. Nunca antes se había hecho y yo me siento muy contento de haber iniciado eso. Es como que una oportunidad que te brinda la vida y lo he tratado de aprovechar, ya son 15 años. Me he paseado por 6 penales, 7 penales acá y he hecho esa misma cantidad de obras. Y bueno, nada, de una u otra manera haciendo un poco la contribución y tratando de generar un cambio dentro de la mentalidad y de la forma de los internos, ¿no? Mi intención es tratar de mostrar la otra cara también, ¿no? No solamente la cárcel es lo que se nos vende como una bomba de tiempo de delincuentes, que si bien lo es, también hay otro lado que es la parte de la gente que quiere tratar de hacer las cosas bien, que hacen cárceles productivas, que hacen trabajos adentro, tanto de manualidades como también trabajo de recuperación del ser humano, ¿no? De la persona. En ese caso es lo que te digo que es el teatro, la música, la pintura, el yoga, si quieres la misma catequesis o la religión de algunas congregaciones o cosas que van para ahí, ¿no? Creo que ese es el otro lado que también es chévere mostrar y es en el que yo estoy metido, ¿no? Ya son, como te digo, 14 años de trabajos y a 15 desde el 2004 creo, sí 15 y vamos por más, ¿no? Bueno, entonces iríamos a su primer estreno entonces de cines, Django, la secuela, Sangre de mi sangre. Sí, Django, Sangre mi sangre, fue bien bacán porque yo había hecho mi primer corto que se llama Los Charlies, actúa Giovanni Sixia. Giovanni Sixia en ese tiempo había hecho Django 1. Y es curioso porque yo lo molestaba a Giovanni. Yo fui a ver Django 1 al cine como espectador, encantado con la historia, porque tú sabes, un pistolero, a mí me encantaban las películas de ese tipo. Y Giovanni Sixia, que había participado en mi corto, era el protagonista, imagínate. Así que me fui con muchas ganas de verla, la vi, la disfruté como todos en ese tiempo. Y curiosamente yo cuando salgo de la película yo digo, pucha que, ¿cómo me encantaría escribir la segunda? Dije yo, en ese tiempo, en el año 2004. 15 años después, Giovanni me llama y me dice, oye, Shin, tú tienes que escribir esta película, ¿no? Nos juntamos, comencé a pensar en cómo contar esta historia, sabiendo que teníamos los personajes de la historia pasada, cómo se habían quedado, qué había estado, y comencé a trabajar ahí el guión, más o menos un año de trabajos entre la historia y el dialogado, y conjuntamente obviamente con Aldo Salvini, ¿no? Que ya la dirigió. Y bueno, nada, este primer trabajo fue loco porque lo hice a la par que yo trabajaba la serie De Vuelta al Barrio. Yo de lunes a viernes escribía De Vuelta al Barrio, la serie, y sábados y domingos trabajaba en el guión de Yanko. Como comprenderás, en el año 2016 no tuve vida, me la pasé todo el año escribiendo, de lunes a domingo. Y de verdad que nada, fue fuerte, fue intenso, sacrificado, pero satisfactorio también, ¿no? Porque obviamente cuando ya ves la película hecha y los buenos comentarios y obviamente el resultado final, nada, uno dice, man, ya valió la pena el esfuerzo y a seguir avanzando, pero y después dices, nunca no lo volvería a hacer, ¿no? Pero nada, es una locura, pero bien, no, yo le tengo mucho cariño a Yango y agradecido siempre pues, por la oportunidad de poder estar en una trilogía importante del cine peruano, ¿no? Pero usted se ha ido más por un lado bien ficcional, porque la vida de el verdadero Django, él se volvió cura, así como Claro, no, yo hice ficción total, ¿no? Ahí me dieron es la un pastor libertad de evangélico. poder trabajar simplemente
con el nombre, con el personaje, y así fue donde lo hicimos. Ya. Como último punto, esto estaría tocando su trabajo como en la docencia como profesor. Claro. Usted está en un pedazo importante del cine peruano entre los años 2010 2015. Claro, se da la nominación de La La Teta teta. Asustada en Claro. 2010 y bueno, en 2013 es el boom del cine peruano así llamado. Claro, yo me acuerdo que en el año 2009 yo había terminado de escribir una miniserie que se llamó Puro Corazón, la historia del Grupo 5, que la pasaron en América Televisión. Esta lo hice con Michelle Alexander. Había terminado ese trabajo y, y surge la convocatoria del IPP. Gonzalo Otero, un amigo de la universidad, me dijo, oye, Yashin, sabía que yo escribía guiones, sabía que estaba bien metido en eso, y me ofrece el curso de guión 2 para trabajar la parte ya de dialogado y escaleteado, que era una cosa que a mí me gustaba mucho hacer. La primera parte de concepción, de idea y concepto, la trabajaban con el maestro Augusto Cavada, ¿no? Entonces yo dije, maña, Cavada y conmigo, pucha, qué bacán, ¿no? Vamos ahí. Y comencé a aprender, obviamente, lo que era ya la docencia. Si bien uno escribía porque era su oficio y porque era mi oficio y qué sé yo, la docencia es otra cosa, hay que prepararse. Así que comencé a prepararme, a hacer mis clases, ver mis películas, me afané en la vaina. Y de verdad que disfruté mucho esa etapa porque creo que la docencia te enseña un montón, no solamente porque tú tienes que prepararte para poder formar a gente, sino que te enseña de la vitalidad y de la forma de pensar de las nuevas generaciones. Yo en esta etapa he conocido a gente tan brillante y tan capa que ahora la veo recibiendo premios y han sido mis alumnos que han ganado concursos de DAFO, de esto, que yo digo, carajo, Maya, qué bien, qué chévere es ser parte de la vida o de la formación de las personas, ¿no? Yo siento que yo soy un docente o un maestro, dentro de todo tengo esa necesidad de siempre tratar de enseñar, de formar. Y si no estoy haciendo eso ahora, es justamente porque quiero dedicarle este tiempo a la producción, a la creación de productos, de proyectos, para quizás más adelante volver a tocar ya la parte de docente con otro bagaje, con otras cosas en la mochila, con otras herramientas para poder enseñar también, ¿no? Porque como te digo, es una cuestión de ir formándose y ir renovándose siempre la docencia, ¿no? Así que a todos esos maestros, a seguir formando, a seguir haciendo y con pasión sobre todo, ¿no? Que es lo importante. Creo que voy a próximamente hacer un nuevo taller, pero ya a manera personal de dramaturgia, justamente por esto de querer escribir, ¿no? Y de poder enseñar, que creo que es el meollo del asunto. Pero vamos a ver muy pronto, ya te aviso. Genial. Muchas gracias, señor Shin.